Matutina 2015 Patur Dama y Caballero, pero tem un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 de voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz mainta na mitushi público. Dios bendicionar vos y un feliz fin de semana. Hoy nos está ya viernes 6 de marzo 2015 y para hoy el título de nos devocional ta es un hombre de Dios y una mujer de gente. Siempre está bom para nos comenzar con palabra de oración. Tata amoroso que te vive en altura nan di cielo, nos no tem palavra ao imeinta para chamar o tangue, para o amor, para o carinho, para a misericórdia mostrar na nós todo dia. Papi conosco ao imeinta, Senhor, e dá-nos força e ânimo para seguir para adiante, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos de meditação, ta guardo aña, en el book de Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora, a suceder que ora gente a começar a multiplicar a superfície de terra, e a aña e o moena, e o homem de Deus, a mira que e o moena de gente estava bonita, e não toma esposa não para não mes, e um que não estava quer as coisas. For de entrada de picada em mundo, humanidade aguardo dividida em dois grupos, é justo não e é malvado não. Siendo que a verdade que pica a passa de geração para geração e está afetando nos todos, tem uma diferença marcada entre esnan que está entregar conscientemente e intencionalmente no poder de maldade, e também tem uma diferença entre esnan que está reaccionar contra o pecado de depender de Deus. E polarização aqui de humanidade primitiva nos textos de Awemeinta ta definir que é assim chamar yunan de Deus e yunan de gente. Quem tabata é yunan de Deus e é yunan de gente? E a autora senhora Helena G. White tabisa em book de Patriarca e Profeta, página 81, e tabisa que é yunan de Deus tabata descendiente nan de Set, quem de sua linhagem a começar a invocar em nome de Senhor, e é yunan de gente tabata descendiente nan de Caim, de lo que está concerni progresso terrenal e material, e descendiente nan de Caim abira famoso, pero nan no estaba tin conosco Dios e estaba contra de Dios su propósito para gente. Mientras que dos clases nan a queda separar, e una de Dios a mantener e adoración de Dios dentro su pureza, e estaba a respetar el principio nan sagrado tocante matrimonio que Adam atende for de el lepnan de el creador mes. Palabra de Dios tabisanos en el book de Génesis capítulo 2 versículo 24. Pese un hombre lo abandona a su tata y su mamá y lo une con su esposa y nan lo vira un carne. Ta palabra nan que for de principio a supraya e comunión total y perfecto con lo mester a uni pareja nan. Pero después de tiempo e dos clases nan a mezcla. E una de Dios a toma como esposa e una mujer de gente pa sobra nan tabata bonita y el matrimonio nan mezcla e con no a recibir Dios su aprobación a producir el resultado nan de más pío. E un hombre nan de Dios a seguir el camino de Caín y a resistir el Espíritu de Dios cual lucha con nan produciendo a situación irreparable del mundo antediluviano que Dios mester a destruir. Mi querida dama y mi querido caballero, ¿qué tal diabo? Na qua banda boqueta? Qua grupo lo boque identifica bomes? Trempan of lat?
lo potin kutuma e decisión riba ese, bo no por queda imparcial de asunto aquí. Mita cura shabu pa queda en el grupo de esnan kuta fiel na Dios, recordando e promesa bienaventurada en el buque de Revelación capítulo 2 versículo 10. Sea fiel, tena muerto y lo midunabo e corona de vida. Láganos reza. Nos amoroso y bon Dios, no está consciente que pica a 13 separación en el mundo aquí. Pero a pesar de eso, Señor, ayúdanos para nos por saber escoger el banda correcto y queda fiel nabo tena muerto. Danos oración en nombre de Jesús. Amén. Amiga, amigo, me quiero desear un feliz día. Que Dios por bendicionado y donado fuerza para escoger correcto. De mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para dama y caballero, pero tiene un Dios en cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en el voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.